Buenos días. En esta ponencia les vamos a hablar sobre los micros en frío en los aeropuertos. Cuando al principio pensamos poner una de estas capas de rodadura en las pistas más importantes de España, que son Barajas y Barcelona, los técnicos de AENA, pues poco más que nos llamaron locos, porque dijeron que cómo íbamos a poner una capa de rodadura en frío en una pista de vuelo tan importante como era Barajas y Barcelona. Ahí hubo una labor de mucho trabajo y muchos ensayos que hicimos y muchas reuniones en las cuales teníamos que convencer a los expertos de aeropuertos y a los directores de las obras de que este tipo de pavimentos eran suficientes para aguantar los aterrizajes y los despegues en las pistas de vuelo. Entonces, de todo eso le vamos a hablar en esta ponencia, de experiencias que hemos tenido, de las cosas más importantes y de algunas diferencias que hay entre los micros que hacemos en carreteras y los micros que hacemos en aeropuertos. Entonces, lo primero más importante es la maquinaria es prácticamente la misma, es los mismos camiones con los mezcladores igual. La rastra va en función de la abertura de los anchos de cada tipo de trabajo que vamos a hacer en las pistas, porque hay que tener en cuenta que las pistas aproximadamente tienen 45 metros de ancho y algunas hasta 75, entonces hay que adecuar los anchos de rastra cada una de las pasadas. En los aeropuertos hay algún tipo de maquinaria más que ahora veremos y sobre todo hay que tener personal experto. Personal experto, ¿por qué? Porque en cada fase de la ejecución hay que hacer una serie de cosas que ahí necesitamos gente que tenga una larga experiencia en cómo se pone un micro tanto en carreteras como en aeropuertos. Entonces, es una de las premisas más grandes que nosotros damos para hacer este tipo de ejecuciones. Vale. Cuando en AENA se plantea hacer algún tipo de ejecución en una de sus pistas, lo primero que hay que hacer es ver en qué estado está ese tipo de pista. Entonces, el primer parámetro que se mide es la capacidad portante. La capacidad portante se mide en función de lo que ellos llaman el PCN. El PCN es el número de clasificación del pavimento, que por medio de una fórmula matemática te da un número de PCN, que es el que tiene el pavimento que tú has diseñado desde el terreno de fundación, con el CBR del terreno de fundación y cada uno de los capas del firme que van a estar ejecutados en ese pavimento. El PCN tiene que ser mayor que el ACN del avión. El ACN del avión viene dado por el peso que tiene la aeronave cargada en su totalidad y por el número de ruedas que tiene cada uno de los tipos de avión. Entonces, en función de eso, se saca, el fabricante del avión saca el número de ACN y entonces en una pista de vuelo, el avión crítico, que se llama en estos casos, pues da un número de ACN que el PCN tiene que ser mayor. Si eso se cumple, pues teóricamente la capacidad portante de ese avión es la adecuada de los pliegos y entonces hay que seguir al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es hay que medir macrotextura y rozamiento, que son dos de los parámetros más importantes de cara a la seguridad en una pista de vuelo. Entonces, si medimos macrotextura y rozamiento, pues la pista está en condiciones, se puede aguantar X años más y hacia adelante. Que no cumple, entonces es cuando entra el cambiar la capa de rodadura. Las capas de rodadura en los aeropuertos normalmente siempre han sido mezclas bituminosas en caliente. Primero fueron de tipo continua, en la cual se hacía un ranurado de la pista, que es hacer unos surcos en horizontal para la evacuación del agua.
A partir de los años 95, 96 en España, empezamos a poner mezclas discontinuas y hace cabo de 10, 15 años fue cuando nosotros empezamos a introducir una serie de contratistas o de aplicadores de este tipo de mezclas y los técnicos de AENA, lo que llamamos ahora micros en frío, que en su día eran el slurries. Entonces, cuando se pone una cosa u otra, pues normalmente cuando solo necesitan macrotextura y rozamiento y no hay ningún tipo de fisuración en la capa de rodadura existente, pues es muy conveniente poder poner este tipo de micros, porque da una capacidad de rozamiento y textura muy alta en tempranas fechas. ¿Vale? Entonces, lo más importante que hay que medir a este tipo de ejecuciones o de pavimentos o de capas de rodadura son la textura y el rozamiento. La textura, hay dos maneras de medirla en el sistema de aeropuertos, que es o bien el círculo de arena que todos conocemos, que se hace en carretera, o bien la mancha de grasa. La mancha de grasa es un rectángulo al que se le pone una grasa de litio y ves la superficie que ha cogido ese determinado volumen de grasa de litio y entonces sacas lo que es la mancha de grasa. Cuando se hace una renovación superficial de pista de vuelo, el círculo de arena, la mancha de grasa, tiene que dar como mínimo 1 milímetro de mancha de grasa o círculo de arena. Si no, habría que volver a repetirlo o volver a ver por qué no ha funcionado ese tema. Por lo tanto, es un parámetro muy importante porque es un parámetro en el cual la seguridad es importantísima de cara al avenamiento del agua para que la rueda del avión siempre esté en contacto del pavimento. El siguiente paso es medir rozamiento. En los aeropuertos hay un coche como el que veis en la foto, que es el Mumeter, y que se hace a una velocidad de entre 65 y 90 kilómetros hora. El rozamiento tiene que ser mayor de 0,72 micras por Mumeter, puesto que el avión tiene que frenar en el menor espacio posible para poder abandonar la pista lo antes posible para que venga la siguiente operación, ya sea de salida o despegue, salida o aterrizaje, y esté cuanto menos tiempo el avión en la pista para ser más operativa la pista de vuelo, ¿vale? Entonces, después de todos esos trabajos y después de todos esos ensayos y después de muchas vicisitudes que se pasaron durante esos años, a día de hoy se han hecho más de 25 tratamientos de pistas en pistas de vuelos en España. Y hemos hecho de los más importantes que hay en España. Madrid-Barajas, Barcelona, Gran Canaria, Sevilla, Alicante. Y cumpliendo todos los requisitos que marca OACI de rozamiento y textura. Por lo tanto, ya a día de hoy, hace ya tiempo, podemos decir que un microenfrío es una muy buena capa de rodadura para una pista de vuelo. De hecho, ha habido mucha gente en el extranjero, de americanos, ingleses, incluso turcos, que han preguntado cómo hacíamos este tipo de ejecución, qué poníamos, qué no poníamos. Y entonces hemos estado explicando pues todo esto que les voy a explicar yo ahora pues a esta serie de gente. Lo primero que hay que hacer es una planificación de cómo vamos a hacer la obra. Y para ello hay que hacer unas reuniones previas con la ingeniería y mantenimiento del aeropuerto en cuestión para la situación de acopios, para ver por dónde entran las máquinas hacia la pista y para tener personas que sean las que comunican con la torre para poder entrar a la pista de vuelo. Porque los aeropuertos son unas ciudades en pequeño. Tienen cada una calle con su nombre de calle, con el sistema aeronáutico, con el abecedario aeronáutico, y entonces hay que saber por dónde hay que entrar a la pista en sí cuando vamos a trabajar de día y tenemos tráfico, que se llama en aeropuerto, en tráfico aéreo rodando por las pistas, porque una de las cosas más importantes que hay en los aeropuertos es que los aviones tienen preferencia en cualquier momento y en cualquier lugar ante cualquier otro vehículo o ante cualquier otra persona. Por lo tanto, no podemos
interceder en los rodajes de los aviones, ni siquiera, evidentemente, por las salidas y despegues. Otra cosa importante, que todas las máquinas y todas las personas tienen que estar documentadas, tienen que tener sus permisos y tienen que tener un curso de seguridad para saber en cualquier momento si hay cualquier problema, o bien en la pista o bien en una calle de rodaje, qué es lo que tienen que hacer y dónde se tienen que mover, cuáles son los puntos donde tienen que acudir en caso de haber alguna incidencia. ¿Vale? Antes de hacer la aplicación del micro, lo primero que hay que hacer es la retirada de pintura y de caucho. Eso es importantísimo para que el micro siempre esté en contacto con la capa de rodadura antigua y no tengamos una interfaz ni de una pintura ni del caucho de las ruedas que queda adherido después de los aterrizajes de cada aeronave. Otro tema también importante es cuando hacemos un micro en frío, no hace falta subir las luces aeronáuticas, las balizas que llamamos. Entonces hay que hacer una protección de dichas balizas, como veis en la foto, porque hay que proteger tanto el cableado como su luminaria, porque son delicadas, valen mucho dinero, son muy costosas y entonces hay que tener ese tipo de protección. Y como veis en la foto, hay que tener ese tipo de precaución a la hora de hacer antes de poner el tratamiento en ejecución. ¿Vale? Esto es un croquis de cómo se haría una pista de vuelo. Aquí hemos puesto una pista de 45 metros, que son las más habituales en los aeropuertos españoles. Siempre se ha dicho en la gente que trabaja en aeropuertos o los expertos en aeropuertos que las zonas más importantes donde aterriza un avión son en los 22 metros centrales. Entonces, ¿nosotros qué hacemos cuando hacemos este tipo de cosas? Pues siempre empezar las ejecuciones desde los extremos hacia adentro. Porque así, los primeros días, que son los días que la gente está menos familiarizada con el aeropuerto, pues empezar en zonas que no son críticas. Zonas donde el avión teóricamente no va a tocar, porque si toca en esa zona, pues es complicado. Entonces, hemos cogido los 45 metros, hemos quedado los 22 metros centrales y actuamos en dos zonas a los extremos de pista, que son 11 metros y medio en cada una de las zonas. Evidentemente, si la pista tiene 75, pues habría que partirla y hacer otro tipo, o si tiene 60, eso en función de cada pista. El siguiente paso es el modelo constructivo de cada una de las pasadas de la maquinaria. En este caso, como veis en la fotografía, nosotros siempre hacemos el modelo tejado, que se llama, que es siempre desde fuera hacia adentro para que siempre el agua vaya hacia afuera. Porque si operáramos de dentro hacia afuera, siempre montaríamos una capa con la otra, el solape, y entonces entraría el agua hacia el centro de la pista. Y lo que queremos hacer es evacuar el agua hacia afuera de la pista. Por eso es el gráfico que os he puesto en este momento y que sale pues cada uno de las pasadas que hay que dar y en el sentido que hay que darle. ¿Vale? Los diseños de la mezcla son muy parecidos a los que se hacen en carretera. Evidentemente tiene que tener un desgaste Los Ángeles como marcan los pliegos, un CP antes. Los áridos tienen que ser limpios. Hay que lograr una curva para tener un círculo de arena o mancha de grasa por encima de 1. El ligante es muy importante porque las emulsiones tienen que proceder de betunes duros para que haya una cohesión inicial muy alta, porque es imprescindible, porque en las carreteras se puede dar tráfico a los vehículos y esos vehículos van haciendo el trabajo de cohesión o compactación, y en los aeropuertos no. En los aeropuertos, cuando viene un avión, ya el pavimento tiene que estar en las mejores condiciones para que ese avión aterrice o despegue en la pista. Una de las diferencias también que tenemos con respecto a los micros de carreteras es el riesgo de adherencia. ¿Por qué ponemos riesgo de adherencia? Dos motivos. Uno es para que el micro esté en contacto con un ligante no viejo, con un ligante nuevo, y que cuando lo recoja ese micro, pues se encuentre un ligante nuevo, que es el riesgo de adherencia. Y otra cosa, y la segunda caso, es para que tenga una mejor adherencia al pavimento viejo con lo nuevo.
Aquí es la salida de la mezcla, que es muy parecida a las de carretera, si no bien parecida, y esto es la mezcla recién extendida. Aquí hay dos temas que yo creo que todos conocéis o los que conocéis este tipo de micros. El primero es lo que llamamos la rotura de la emulsión, que es la separación del agua y el ligante, que eso es una primera opción, y la segunda es el curado, que es la pérdida de humedad de toda la capita del micro, ¿vale? Aquí es un momento bastante importante que es otra de las diferencias que no tenemos en carreteras. Nosotros, una de las diferencias que hay es en carreteras, el tráfico es el que hace la labor de cohesionar más la mezcla y de eliminar ese pequeño árido que sobra del micro. Entonces, en los aeropuertos lo que hacemos es pasar un compactador de neumáticos. ¿Y cuándo se pasa? ¿Y cuándo se pasa? Pues ahí es el tema. El tema es que la lechada tiene que haber empezado a curar, que cuando entre ese compactador no se le pegue ningún tipo de árido y lo que haga ese compactador sea elevar la humedad que tiene interna el micro y además embutir la poca cabeza de la arena que tenemos ahí, embutirla para que no desprenda y no se desprenda en la pista y provoque lo que se llama fog. Fog es pérdida de materiales en la pista, que eso lo absorben las turbinas de los aviones y es muy perjudicial porque se puede cargar el motor de un avión. Luego, otra de las máquinas y otra de las diferencias que hay con las carreteras es utilizamos barredoras aspiradoras, nunca una barredora que saque los cepillos y eso, porque se llevaría la cabeza de la arena y se llevaría lo que nosotros queremos dar, la textura a ese pavimento. Entonces, siempre es aspirado y soplado, nunca el barrido tradicional que tenemos nosotros en las mezclas bituminosas en caliente o cuando recogemos mezcla que nos sobra de cualquier tipo de ejecución. De ahí se utilizan este tipo de barredoras, que son barredoras aspiradoras y sopladoras. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo de, en el año 2010, de la pista de Madrid-Barajas, me parece que es la 32R14L, en la cual tuvimos una textura por mancha de grasa de 1,2 y el rozamiento fue de 0,80, o sea, ambos ensayos fueron muy satisfactorios con respecto a lo que marcan los pliegos de AENA. Una de las mayores agresiones que tienen los micros en los aeropuertos es el quitado de caucho. En aeropuertos con un nivel alto de aterrizajes y despegues, hay que quitar caucho aproximadamente cada 3 o 4 meses. Entonces, el quitado de caucho es muy complicado porque hay una agresión al pavimento muy fuerte. Entonces, el quitado de caucho, cuando hacemos este tipo de micros en los aeropuertos, hay que quitarlos con agua a presión y, como he puesto aquí, hay que darlo a 800 bares de presión. Si subimos esa presión, nos vamos a llevar el pavimento y vamos a dejar la capa de rodadura que había antigua. Y si bajamos esa presión, no vamos a sacar el caucho que queda embutido en el micro en frío. Por lo tanto, nosotros tenemos ya más o menos visto que se dan aproximadamente 2 pasadas a 800 bares de presión para eliminar ese caucho. Evidentemente luego el caucho se recoge con el agua y se recicla para su nuevo uso, ¿vale? Como veis aquí en las dos fotografías, hay un detalle de las turbinas que son las que absorben el árido y las que absorben el caucho. Y en la otra fotografía veis como ya aparece la línea en la que veis a vuestra derecha no aparece la línea blanca y en la que veis a vuestra izquierda o a mi izquierda ya aparece la línea blanca, por lo tanto ya hemos quitado el caucho, ¿vale? Entonces, como resumen, en las pistas de vuelo se ponen hasta 50 centímetros de espesor de asfalto en las pistas con mayor capacidad portante por tener los aviones con mayor ACN. Lo más importante es el último milímetro, y el último milímetro tiene que ser plano, que tenga un buen IRI o Boeing, con una macrotextura gruesa que cumpla el círculo de la arena y con una microtextura rugosa que cumpla el rozamiento. Tiene que aguantar las agresiones del agua a presión para las operaciones de caucho, que son muy importantes en los aeropuertos para quitar el caucho que van dejando las gomas de los aviones.
y así no dilatar las actuaciones de mantenimiento por la problemática que tienen en los cierres cada X tiempo. No requiere elevación de las luces aeronáuticas, que es muy costoso, porque prácticamente la elevación de las luces aeronáuticas en los pavimentos de aeropuerto cuestan como un 60 o un 70% de lo que cuesta una mezcla en caliente de 4 centímetros. Por lo tanto, es un ahorro bastante grande que tienen los aeropuertos cuando le ponemos este tipo de cosas. Y luego que se reduce el CO2 al tratarse de un procedimiento en frío. ¿Vale? Pues muchas gracias por su atención y ahí tenéis mi Twitter por si tenéis alguna duda que os pueda aclarar y muchísimas gracias.